Mi nombre es Xochitl, y esta historia comienza en el único lugar donde una flor como yo nunca debió crecer, el asfalto helado de la alta sociedad de San Pedro Garza García. La cena de gala en el Club Industrial bullía con el zumbido de millones de pesos cambiando de manos a través de sonrisas y apretones de manos. Yo, con mis 35 años y 10 de casada, era un accesorio más en el brazo de mi esposo, Ramiro. Un adorno silencioso y, a su parecer, de buen gusto, traído directamente de las exóticas tierras del sur de México. Ramiro, con su traje italiano cortado a la medida y su reloj que costaba más que la casa de mis padres en Oaxaca, era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas esa noche. Hablaba con una autoridad atronadora sobre disrupción tecnológica e inversiones de capital de riesgo, palabras que salían de su boca con la misma facilidad con la que respiraba. Yo, a su lado, con un vestido de lino color tierra, elegante pero sin una marca visible que pudiera ser tasada, me sentía como una especie exótica en un zoológico de concreto. Mi belleza, me habían dicho, era natural, tranquila, un marcado contraste con la opulencia forzada y los rostros estirados que me rodeaban. Un banquero suizo, con ojos que parecían calculadoras, se giró hacia mí. Su sonrisa era una línea delgada y curiosa. ¿Y usted, señora de Ramírez, a qué se dedica cuando no está deslumbrando en eventos como este? Antes de que pudiera formular una respuesta, sentí la mano de Ramiro en mi nuca. No era una caricia, era una toma de control, un gesto que decía, yo hablaré por ella. Miss Xochitl, dijo, con una carcajada que pretendía ser afectuosa pero que solo destilaba condescendencia. Ella tiene la pasión más pura de todas, la tierra. Es mi milpita personal. Nos mantiene conectados con lo rústico. La mesa entera rió. No era una risa alegre, sino el reconocimiento de una broma interna a mi costa. Leonor, mi suegra, una mujer cuya postura era tan rígida como sus principios, ajustó su collar de perlas y añadió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Un pasatiempo muy terapéutico. Le ayuda a mantenerse ocupada. Además, ese vestido es encantador, querida. ¿Es de algún artesano local? Tiene ese aire tan auténtico. Asentí y sonreí, un gesto que había perfeccionado a lo largo de una década hasta convertirlo en un arte. Pero mis ojos no sonreían. Mis ojos registraban, analizaban, archivaban. No escuchaba el insulto superficial, estudiaba la táctica detrás de él, la infantilización para anular mi intelecto, el encasillamiento para limitar mi identidad, la falsa amabilidad para remarcar la distancia entre su mundo y el mío. Mi calma no era sumisión, era la paciencia de un depredador. Había pasado 10 años observando a mi enemigo en su hábitat natural, aprendiendo sus costumbres, sus debilidades, sus miedos. Más tarde esa noche, mientras Ramiro seguía pontificando sobre futuros unicornios tecnológicos, yo observaba. Veía cómo los demás invitados me miraban, con esa mezcla tóxica de lástima y superioridad. Para ellos, yo era la chica de pueblo que tuvo suerte, la esposa trofeo que no entendía su mundo. No tenían idea de que, mientras ellos hablaban de conquistar el futuro, yo ya lo estaba cultivando en secreto, lejos de sus miradas miopes. Mi silencio era mi escudo, y su arrogancia, mi mejor camuflaje. Cada sonrisa condescendiente, cada palmadita en la cabeza, era un ladrillo más en el muro de mi determinación, un muro que pronto se derrumbaría sobre ellos con la fuerza de un huracán silencioso que había estado acumulando fuerza año tras año. Me excusé de la mesa con un murmullo sobre un dolor de cabeza. Ramiro ni siquiera se dio cuenta, demasiado ocupado aceptando las felicitaciones por un negocio que aún no había cerrado. Salí del club, y el aire fresco de la noche me golpeó como una liberación. Ignoré el flamante deportivo que Ramiro me había regalado por mi cumpleaños y que yo odiaba, un coche tan ruidoso y llamativo como su dueño, y caminé hacia mi propio coche, un sedán híbrido, discreto y eficiente. No conduje hacia nuestra casa, esa jaula de oro minimalista y fría en la zona más exclusiva de San Pedro. Conduje hacia mi verdadero hogar. Mientras las luces de la ciudad se desvanecían en el retrovisor, un recuerdo vívido floreció en mi mente, tan claro como si fuera ayer. Yo, una niña de 8 años, siguiendo a mi abuelo silvestre por su jardín botánico en las afueras de Oaxaca. El aire olía a tierra húmeda,
a copal y a flores que el mundo había olvidado. Mi abuelo, un etnobotánico brillante, un hombre que hablaba con las plantas como si fueran viejas amigas, fue ridiculizado por la academia por ser demasiado tradicional, por negarse a abandonar el conocimiento ancestral. Ese día, me entregó sus diarios, encuadernados en cuero agrietado por el tiempo y la pasión. Aquí no hay dinero, Xochitl, me dijo, sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. Hay vida. Hay un legado. El mundo moderno se está muriendo de hambre en medio de la abundancia porque ha olvidado cómo escuchar a la tierra. El que controle las semillas, el que pueda alimentarnos de forma sostenible, controlará el futuro. No lo olvides nunca. No lo había olvidado. Era el principio que regía mi vida. Llegué a una nave industrial anónima en un polígono a las afueras de la ciudad. Desde fuera, era una caja de metal gris y aburrida, indistinguible de las demás. Pero cuando introduje mi código de seguridad y la puerta se deslizó hacia arriba, reveló un universo diferente. Un laboratorio de biotecnología de última generación y, más allá, un invernadero vertical que pulsaba con una suave luz violeta. Hileras de plantas perfectas crecían sin tierra, suspendidas en el aire, alimentadas por una niebla de nutrientes controlada por algoritmos de inteligencia artificial que yo misma había diseñado, basándome en las notas de mi abuelo. Esta era la sede de Semilla Viva, mi secreto, mi rebelión, mi vida. Me senté frente a la pantalla principal. Los datos fluían, mostrando tasas de crecimiento, eficiencia hídrica, valores nutricionales. En una videoconferencia rápida, hablé con mi pequeño pero brillante equipo, 2 jóvenes ingenieros a los que había reclutado de las mejores universidades y que trabajaban de forma remota, creyendo que yo era simplemente la directora de un proyecto de investigación financiado por un benefactor anónimo. Su lealtad se basaba en la ciencia, no en el dinero. Después de la llamada, abrí una ventana en mi monitor. La valoración actual de la empresa, una cifra que haría que el corazón de cualquier inversor en esa gala se detuviera. La oculté con un clic. Aún no era el momento. Abrí otra ventana, la cuenta bancaria conjunta. Mis ojos se detuvieron en una transferencia realizada esa misma tarde. 3 millones de pesos. El concepto, consultoría de imagen. El destinatario, diseños exclusivos Jimena. La empresa fantasma de su amante, Jimena. Hice una captura de pantalla, la encripté y la archivé en una carpeta segura en un servidor externo. La carpeta se llamaba Cosecha. Era una pieza más para mi colección, un grano más de amarga verdad que pronto germinaría en una justicia implacable. La paciencia es un arte que se cultiva, como mis plantas, en el silencio y la oscuridad. Y yo había sido una artista muy paciente. Sabía que para que mi plan funcionara, para que la caída de Ramiro fuera total y absoluta, necesitaba que él mismo se pusiera la soga al cuello. Necesitaba que cometiera un error. Un error grande, innegable y, sobre todo, documentado. Así que decidí tenderle una trampa, un cebo tan irresistible que su arrogancia y su inseguridad no podrían evitar morderlo. A través de una de mis sociedades pantalla, una pequeña consultora agrícola sin vínculos aparentes conmigo, preparé una propuesta de negocio. El documento estaba cuidadosamente diseñado para parecer ambicioso pero amateur, lleno de pasión pero con fallos evidentes en el modelo financiero. Era el tipo de proyecto que Ramiro adoraba destrozar. Presenté la propuesta a un fondo de capital de riesgo llamado Innova Norte. No era una coincidencia. Sabía que el fondo de la familia de Ramiro, Legado Capital, era socio minoritario en Innova Norte, y que él, en su afán de microgestionar y demostrar su superioridad, revisaba personalmente todas las propuestas relacionadas con la agroindustria, un sector que despreciaba pero que su padre insistía en explorar. La propuesta era modesta, un proyecto piloto, para desarrollar semillas resistentes a la sequía en el norte del país. Era un cebo perfecto. El momento llegó durante la cena de Nochebuena, el evento familiar más sagrado y, por lo tanto, el escenario perfecto para la traición. La mansión de mis suegros estaba adornada con una opulencia casi obscena. El ambiente era tenso. Fausto, mi suegro, un hombre cuya presencia llenaba la habitación de un silencio pesado,
estaba furioso por los resultados del fondo de inversión que dirigía Ramiro. La presión sobre mi esposo era inmensa. Necesitaba una victoria, una forma de demostrar su control, su valía. Y yo se la serví en bandeja de plata. En un momento entre el plato principal y el postre, para desviar la atención de un trimestre particularmente malo, Ramiro se aclaró la garganta y adoptó un tono de mártir. Padre, hablando de proteger nuestros intereses y nuestra reputación, he tenido que intervenir en un asunto delicado. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Descubrí que Xochitl, en su infinita ingenuidad, estaba a punto de asociarse con unos charlatanes de Innova Norte en un proyecto agrícola sin pies ni cabeza. Sentí todas las miradas clavándose en mí. Mantuve mi expresión serena, mis manos tranquilamente entrelazadas en mi regazo. Hice unas llamadas, continuó, creciendo en confianza al ver que no reaccionaba. Hablé con el director. Le expliqué la situación, le hice ver que era una propuesta amateur, una vergüenza para nuestra familia. Era mi deber protegerla de sí misma. Me aseguré de que esa propuesta fuera rechazada de inmediato. A veces, Fausto, hay que proteger a la gente que amamos de sus propios sueños ridículos. Considera esto mi regalo de Navidad para ti, mi amor. Te he salvado de una humillación pública. Fausto asintió lentamente, una rara señal de aprobación. Bien hecho, hijo. Diligencia. Es lo que se necesita. Ramiro se hinchó de orgullo. Acababa de apuñalarme por la espalda en público, frente a toda su familia, y lo veía como un acto de heroísmo. Lo que él no sabía era que mi ingenuidad era una fachada. Lo que no sabía era que yo había advertido a Innova Norte de un posible intento de sabotaje por parte de un socio celoso. Lo que no sabía era que su llamada, llena de desprecio y mentiras sobre mi proyecto, había sido grabada. Y que una copia encriptada de esa grabación acababa de llegar a mi teléfono, vibrando silenciosamente en mi bolso. El jaque estaba cerca. El rey estaba a punto de caer en su propia trampa. Esa noche, el silencio en nuestra casa era más denso que nunca. Ramiro, eufórico por la aprobación de su padre, se sirvió un whisky de Malta y se puso a ver un partido de fútbol, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. Yo me retiré a mi estudio, la única habitación de la casa que sentía mía, un pequeño espacio con una ventana que daba a un jardín que yo misma cuidaba. Cerré la puerta y, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir el peso de mis cadenas. Pero no era un peso de derrota, sino la tensión previa a la liberación. Me puse los auriculares, aislándome del sonido del televisor y del mundo falso que habitaba al otro lado de la puerta. Le di al play. La voz de mi esposo, mi compañero durante una década, resonaba en mis oídos, clara y cruel, sin saber que estaba siendo grabado. Es mi mujer, sí, pero es una soñadora, no entiende de negocios, este proyecto es una fantasía, un capricho de niña rica aburrida, créeme, te estoy haciendo un favor, a ti y a ella, su propuesta es basura, y yo no permitiré que el nombre de mi familia se asocie con un fracaso. Cada palabra era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. No sentí dolor. No sentí ira. Sentí una claridad absoluta, una resolución fría como el acero de un bisturí. Durante años, me había preguntado si estaba exagerando, si era demasiado sensible, si quizás él tenía razón. Pero esa grabación era la verdad desnuda. Era la prueba irrefutable no solo de su traición, sino de su profundo y arraigado desprecio. Había llegado el momento de cosechar lo que él había sembrado. Mi primera llamada fue a mi abogada, Clara. Su voz, siempre tranquila y precisa, fue un bálsamo en medio de la tormenta silenciosa de mi mente. Clara, soy Xochitl. Hice una pausa, respiré hondo, anclándome en el presente. Tengo la grabación. La prueba irrefutable de sabotaje deliberado e interferencia torticera. Ejecuta la orden cosecha, mañana al amanecer. Hubo un breve silencio al otro lado. Entendido, Xochitl. Protocolo iniciado. ¿Estás segura? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Más que nunca, Clara. No mires atrás.
Colgué y marqué otro número, uno que no estaba en mi agenda normal, memorizado en mi mente. Silvestre, dije, cuando la voz cálida de mi mentor y amigo de mi abuelo respondió. Estaba esperando tu llamada, mi niña. ¿Estás lista? Nací lista, respondí, y una sonrisa genuina y peligrosa, se dibujó en mi rostro por primera vez en años. Lanza la oferta hostil por Grupo Alimentario Global. Usa los fondos de la serie C. Que no sepan de dónde viene el golpe hasta que sea demasiado tarde. Considera el campo arado, Xochitl. La cosecha será abundante. Colgué el teléfono. La partida de ajedrez había terminado. Ahora comenzaba la demolición controlada. La notificación de divorcio golpeó a Ramiro como un rayo en un día soleado. Su incredulidad inicial rápidamente se transformó en una furia narcisista. ¿Cómo se atrevía ella? ¿La florecilla de pueblo? ¿Su milpita? Su reacción fue tan predecible como arrogante. Convocó una reunión de emergencia en la sala de juntas de Legado Capital. No era una negociación, era una demostración de poder. Quería aplastarme en su territorio, rodeado de sus soldados, para que yo recordara cuál era mi lugar. Entré en esa sala, un espacio intimidante de cristal, acero y vistas panorámicas de la ciudad, sintiéndome más tranquila que nunca. A un lado de la larga mesa de caoba, Ramiro, flanqueado por su padre Fausto, su madre Leonor y un equipo de 3 abogados con rostros adustos que parecían tallados en granito. Al otro lado, solo Clara y yo. Parecía una batalla desigual. Era exactamente lo que yo quería. El abogado principal de Ramiro, un hombre con el cabello tan engominado como su moral, deslizó una carpeta sobre la mesa con un gesto teatral. Señora Xochitl, mi cliente, en un acto de considerable generosidad, y para evitarle a usted la vergüenza de un proceso público, está dispuesto a ofrecerle un acuerdo final. 5 millones de pesos. Libres de impuestos. A cambio, usted renuncia a cualquier reclamación futura sobre el patrimonio conyugal y firma un acuerdo de confidencialidad de por vida. Ramiro se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillando con malicia. Su voz era un susurro venenoso que pretendía ser razonable. Tómalo, Xochitl. Es tu última oportunidad de salir de esto con dignidad. Vuelve a tu pueblo, planta tus chiles, tus tomates, sé feliz. Es más dinero del que tu familia ha visto en 3 generaciones. No seas tonta. La humillación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Fausto y Leonor observaban, aprobando el espectáculo, disfrutando de mi supuesta caída. Clara ni siquiera miró la carpeta. Sonrió, una sonrisa afilada que no llegó a sus ojos, y colocó un pequeño altavoz de alta fidelidad en el centro de la mesa. Agradecemos su oferta, dijo con una voz suave pero que cortó el aire. Pero antes de responder, nos gustaría compartir con ustedes una grabación de una llamada reciente del señor Ramiro. Creemos que es relevante. Presionó un botón en su tableta. Y la voz de Ramiro, llena de desprecio, llenó la sala, nítida y clara. Es mi mujer, sí, pero es una soñadora, su propuesta es basura, les hago un favor a todos al detener esta locura. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Los abogados de Ramiro se miraron, el pánico comenzando a aflorar en sus ojos. Ramiro se puso blanco como el papel, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Pero la verdadera reacción que yo observaba era la de Fausto. Su rostro, normalmente una máscara impasible, se contrajo en una mueca de furia helada. No era furia hacia mí. Era la furia de un rey que descubre que su heredero no es un príncipe estratega, sino un bufón incompetente que deja pruebas de su estupidez. La primera grieta en el imperio acababa de aparecer, y era más profunda de lo que jamás habrían imaginado. Mientras la grabación aún resonaba en el aire viciado de la sala, Clara, sin perder el ritmo, conectó su laptop al proyector. La pantalla gigante que normalmente mostraba gráficos bursátiles cobró vida con un logo que nadie en esa sala había visto antes, una semilla germinando dentro de un circuito digital. Semilla viva. Permítanme presentarles la verdadera ocupación de mi clienta durante los últimos 7 años,
dijo Clara, su voz era la de una narradora revelando el giro final de una gran novela. No es un pasatiempo. Es una revolución. Una presentación impecable apareció en la pantalla. No eran fotos de un jardín en un balcón. Eran diagramas de patentes de semillas genéticamente optimizadas para resistir el cambio climático, planos de sistemas de agricultura vertical controlados por inteligencia artificial que podían instalarse en cualquier ciudad del mundo, contratos multimillonarios con cadenas de supermercados orgánicos en Estados Unidos y Europa. Y luego, la diapositiva final. Un documento oficial. Una valoración realizada por una de las firmas de auditoría más prestigiosas del mundo, fechada la semana anterior. Semilla Viva SADCB, valoración de mercado estimada, 2.5 mil millones de pesos. Si la grabación había sido una grieta, esto fue un terremoto. Pude ver físicamente el impacto de la cifra en cada persona. Ramiro dejó escapar un sonido ahogado, como si le hubieran golpeado en el estómago. Leonor se llevó una mano a su collar de perlas, sus nudillos blancos. Los abogados se susurraban frenéticamente, sus rostros una mezcla de asombro y terror profesional. Fausto, sin embargo, estaba inmóvil, sus ojos fijos en la pantalla, la furia reemplazada por un cálculo frío y depredador. Estaba viendo a su nuera por primera vez, no como un adorno, sino como un activo. O una amenaza. En ese preciso instante, la puerta de la sala de juntas se abrió sin previo aviso. Entró un hombre de unos 70 años, con el cabello plateado y una presencia tranquila que irradiaba poder. Era Silvestre. Fausto se levantó de un salto, su rostro transformándose en una máscara de cordialidad forzada. Don Silvestre. ¡Qué placer inesperado! ¿Ha reconsiderado nuestra propuesta de inversión para el fondo? Silvestre le dirigió una mirada tan gélida que pareció bajar la temperatura de la sala. Ignorándolo por completo, caminó directamente hacia mí. Se inclinó y me dio un abrazo paternal. Xóchitl, mi niña. El Consejo ha aprobado la adquisición. Grupo Alimentario Global es nuestro. Tu abuelo estaría bailando de alegría. Me volví para ver la cara de Ramiro. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. El acuerdo con GAC era su única esperanza, la tabla de salvación que había estado persiguiendo durante meses para tapar los agujeros de su fondo de inversión. Y esa tabla de salvación ahora pertenecía al conglomerado que acababa de ser adquirido por la mujer a la que él llamaba Milpita. Su mundo no se estaba desmoronando. Ya se había hecho polvo a sus pies. El colapso de Ramiro fue silencioso pero total. Se quedó mirando a Silvestre y a mí, su mente tratando de procesar una realidad que su ego se negaba a aceptar. Fausto, por otro lado, se recuperó rápidamente. El instinto de supervivencia empresarial superó cualquier lazo familiar. Un movimiento impresionante, Xóchitl, dijo, su voz era un gruñido bajo. Impresionante. Quizás deberíamos hablar de una posible sinergia entre Semilla Viva y Legado Capital. Clara sonrió. Me temo que esa conversación tendrá que esperar. Porque, como entenderán, ahora que Semilla Viva, a través de su adquisición de Grupo Alimentario Global, es el principal cliente y, de hecho, el principal acreedor de varias empresas en las que Legado Capital ha invertido, la señora Xóchitl es, en efecto, su nueva banquera. Y ha ordenado que todas las líneas de crédito queden congeladas para una revisión exhaustiva de riesgos. La palabra, congeladas, resonó en la sala como una sentencia de muerte. Pero el golpe final aún no había llegado. Clara proyectó un último dossier en la pantalla. Era un organigrama complejo que conectaba Diseños Exclusivos Jimena con una red de proveedores textiles. Finalmente, dijo Clara, su voz ahora desprovista de toda amabilidad, nuestra investigación ha descubierto que los proveedores de la empresa de la señorita Jimena, financiados con el dinero desviado de la cuenta conyugal, están bajo investigación por explotación laboral de artesanas en las comunidades indígenas de Oaxaca. Descubrimos que pagaban menos del 10% del valor de mercado por sus textiles, aprovechándose de la necesidad de la gente. Levanté la vista y miré directamente a Ramiro, que ahora temblaba visiblemente. No solo robaste mi dinero, Ramiro,
dije, mi voz era baja pero resonó con el peso de 10 años de silencio. Lo usaste para dañar a mi gente. Para explotar a las mismas mujeres de las que provienen mis raíces, las mujeres que tejen las historias de nuestra cultura. Eso no te lo perdonaré jamás. Ese fue el golpe mortal. No fue la pérdida de dinero, ni siquiera la humillación pública. Fue la revelación de su bancarrota moral frente a su padre. Vi a Fausto mirar a su hijo, y en sus ojos no había decepción, había un desprecio absoluto. El desprecio de un patriarca por un heredero que no solo había fracasado, sino que había deshonrado el nombre de la familia de la manera más ruin posible. En su mundo, la incompetencia era un pecado, pero la deshonra pública era imperdonable. Me levanté. Por primera vez en esa sala, en esa familia, yo era la persona más alta, la que tenía el poder. Mi voz no era fuerte, pero era inquebrantable, cada palabra cuidadosamente elegida y afilada. Estos son mis términos. No son una negociación. Son una notificación. Todos los ojos estaban fijos en mí. Ramiro me miraba con una mezcla de terror y una extraña y nueva forma de respeto. Primero, el 100% de Semilla Viva y todas sus filiales son y seguirán siendo de mi propiedad exclusiva. La cláusula prenupcial que ustedes mismos redactaron para proteger el patrimonio de Ramiro es muy clara al respecto. Gracias por ese consejo legal. Clara le entregó una copia resaltada al abogado de Fausto, quien la leyó y asintió sombríamente. Segundo, el penthouse, los coches, las obras de arte y todos los bienes conyugales serán liquidados. Recibiré el 80% de los ingresos. El 20% restante se destinará a un fondo de compensación y desarrollo para las cooperativas de artesanas de Oaxaca afectadas por la empresa de tu amante. Tú, Ramiro, no recibirás ni un centavo. Leonor dejó escapar un grito ahogado, que fue silenciado por una mirada de Fausto. Tercero, serás destituido inmediatamente del Consejo de Legado Capital. Tu mala gestión y tus actividades fraudulentas representan un riesgo inaceptable. Miré a Fausto. Es tu empresa, Fausto. Haz lo que debas para protegerla de tu propio hijo. Fausto, el pragmático y despiadado hombre de negocios, ni siquiera dudó. Considera lo hecho. Y finalmente, dije, guardando lo mejor para el final, sobre el futuro de Legado Capital. Mi empresa, Semilla Viva, a través de su nueva división de inversiones, considerará adquirir sus activos viables, a precio de liquidación. Es una oferta de negocios, no un rescate familiar. Mi equipo se pondrá en contacto con ustedes la próxima semana para iniciar la auditoría. Prepárense. Me giré para irme. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Había reclamado no solo mi dinero, sino mi voz, mi poder y mi dignidad. La partida había terminado. Jaque mate. En el estacionamiento subterráneo, mientras esperaba que el valet trajera mi coche, una figura desesperada corrió hacia mí. Era Ramiro. Su traje de miles de dólares estaba arrugado, su cabello perfecto, revuelto. Había envejecido 10 años en una hora. Xóchitl, espera. Por favor. Se detuvo frente a mí, sin aliento. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo un vacío aterrador y una desesperación patética. Cometí un error. El peor error de mi vida. Fui un ciego, un idiota. Pero, yo te amaba. Debajo de todo, yo te amaba. No lo entendía. No te entendía a ti. Podemos arreglarlo. Piensa en el poder que tendríamos juntos. Tú y yo. Lo interrumpí, no con dureza, sino con una calma triste. Amabas la idea de mí, Ramiro, le respondí, mi voz era suave, sin rastro de ira. Amabas a la flor bonita y exótica que podías poner en tu jarrón de oro para que todos la admiraran. Pero nunca te molestaste en mirar las raíces. Nunca te preguntaste qué tipo de tierra necesitaba, o cuánta luz solar, o si el jarrón la estaba ahogando. Y mis raíces, hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos, mis raíces son más fuertes de lo que jamás imaginaste.
Se quedó sin palabras. ¿Qué podía decir? Yo tenía razón. Que te vaya bien, Ramiro. Espero, de verdad, que algún día encuentres algo real que valorar, algo más allá del dinero y el poder. Mi coche, un Rivian eléctrico, silencioso y potente, se detuvo a mi lado. Un símbolo de tecnología, sostenibilidad y un futuro que él nunca podría comprender. Subí sin mirar atrás, dejando a un hombre que se había convertido en una reliquia de su propio pasado, solo en la penumbra del estacionamiento. 6 meses después. El aire de Oaxaca era cálido y olía a copal y a tierra fértil. Estaba de pie en un campo experimental, rodeada no de ejecutivos con trajes caros, sino de jóvenes agrónomos indígenas, hombres y mujeres con ojos brillantes y manos expertas. Eran los primeros becarios de la Fundación de Etnobotánica Silvestre y Xóchitl. Silvestre estaba a mi lado, su rostro surcado de arrugas de felicidad. Mientras observaba a una joven ingeniera explicar cómo nuestra tecnología estaba ayudando a revivir variedades de maíz nativo que se creían extintas, reflexioné. Mi venganza no había sido destruir a Ramiro. Él se había destruido a sí mismo con su propia ceguera. Mi verdadera venganza, mi verdadera victoria, fue esto. Fue florecer de una manera tan espectacular, tan generosa, que mi sombra se convirtió en un lugar de crecimiento para otros. Una de las jóvenes becarias se acercó y me ofreció una mazorca de maíz azul oscuro, casi negro, con granos que brillaban como joyas. Lo logramos, ingeniera Xóchitl. Es más resistente a la sequía y más nutritivo que cualquier otra variedad. Es el legado de su abuelo, hecho realidad. Tomé la mazorca en mis manos. Pesaba, no solo por los granos, sino por el legado que representaba, por las generaciones de sabiduría contenidas en ella. Esto, pensé, mientras el sol oaxaqueño calentaba mi rostro, esto es el verdadero patrimonio. La historia no terminaba con la caída de un hombre. Terminaba con el levantamiento de una comunidad, liderada por la mujer que nunca olvidó de dónde venía, la flor que no solo había sobrevivido al asfalto, sino que había aprendido a hacerlo florecer para todos.